Cuando a un pueblo que es realista le quitas su rey, no lo vas a volver republicano, no lo vas a volver democrático, no lo vas a volver igualitario. Va a correr detrás de la sombra de cualquier otra figura que le haga recordar la autoridad del rey. Y eso es el caudillismo. En departamentos que han sido tan asolados por el terrorismo, terminen votando mayoritariamente por ideologías que piden indultar terroristas y que se les ve pues así muy coqueteando mucho con personajes que han estado involucrados en masacres dentro de estos departamentos, ¿no? Y me dicen, no entiendo, ellos deberían ser los primeros en oponerse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay ese voto mayoritario, ¿no? y tan polarizado? Y he encontrado muchas opiniones, muchas explicaciones interesantes. De repente, la primera y más saltante es el buen trabajo de marketing, el buen trabajo de cambio de narrativa que ha hecho la izquierda, convenciendo a muchos, no a todos obviamente, pero sí a muchos, que esas masacres fueron realizadas por el ejército y ordenadas por Fujimori. Entonces, claro, poniéndote en los zapatos de estas personas, el asesino, el genocida, el que ha derramado toda esa sangre, es el fujimorismo, es Fujimori, a través de las Fuerzas Armadas. Y utilizando como fachada, como pantalla, incluso cuando debatía con él decía, oye, pero mira, pero lee, pero los informes, pero... Decía, no, todo eso es mentira. Yo tengo un amigo que los ha visto y tenían porte militar y eran soldados disfrazados de terroristas. ¿Tú cómo sabes que eran soldados disfrazados de terroristas? Tú te das cuenta por la forma de caminar, tú te das cuenta por la forma de hablar. Y convencidísimos, pero así al 100%, de que todo era un engaño, de que el Estado nos había engañado y que la verdad es que los que han realizado todos esos genocidios han sido más bien de parte del Estado. Y por eso, claro, el temor, ¿no?, ante Fujimori, el temor ante la vuelta de las masacres y de la represión. Me parece que ahí, que ese es digamos, un aspecto que se ha dejado de lado, ¿no? El enseñar la historia del terrorismo, el enseñar lo que fue. Creo que se ha, digamos, desentendido en buena parte en estas zonas, permitiendo que otras narrativas se las apropien y cuenten una versión que les conviene. Mira, tengo una sensación parecida. He estado en las últimas semanas en Chiclayo, en Arequipa, en Tacna. Entonces estaba un poco olfateando, ¿no?, la sensación. He estado también en Los Conos en estos días. Y justamente tú has nombrado una palabra. Hay un convencimiento de cierto discurso. De verdad, está así tal cual. Y lo sentí tal cual. O sea, tú puedes decirle, no, pero mira, hemos cruzado información, estamos averiguando, mira las fuentes. Y tú le dices, pues, porque si tu trabajo es buscar fuentes o es dar datos, cuando tú les dices y te dicen, no. Así es. No, te dicen, no, yo estoy convencido. Entonces, tú te chocas con una pared y después se está analizando y digo, ya, ¿cómo podríamos revertir esto? Que es la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Cómo podríamos revertir? Entonces digo, vamos a los niños, que fue un poco la conversación que tuvimos a la última vez, recuerdo, y quería traerla a colación hoy día porque nos quedamos, como que nos faltó el programa esa vez. Sí. y a eso quiero llegar después, pero digo, ¿qué pasaría si empezamos a contar bien la historia, pero con los maestros equivocados? Porque no te olvides que los profesores en el Perú están ideologizados en su mayoría en el interior del país. O sea, quienes serían portadores de este nuevo discurso de paz y de verdadera historia son gente que no va a hacer bien el trabajo. Sí, pues ahí hay un problema de fondo que está en la forma como se nos ha enseñado la historia. Y
Y lo acabamos de ver en esta campaña con las declaraciones de Brígida Curo, ¿no? Muy controversiales, diciendo que no festejemos la victoria de Ignacio Buse porque no es peruano. Y dijo, ¿no? Que ese tenista se regrese a su país, será alemán, será europeo, pero no es peruano. A ver, esto es una declaración terrible para lo que es la identidad peruana, pero repetitiva, y que también le estamos pasando por agua tibia, de que existen verdaderos peruanos, ¿no? Los peruanos de verdad, los peruanos originarios, los peruanos de pura cepa, y existen los falsos peruanos, peruanos extranjeros. Peruano, como en una ocasión también me lo dijo don Isaac Humala, ¿no? A quien estimo mucho, he hablado en más de una oportunidad con él, me ha recibido con mucho... El papá de Antauro, el papá de Antauro y de Ollanta. De Ollanta, que ha sido presidente. Me ha recibido en su casa con mucho cariño, pero claro, cuando me vio, y ahí está, tengo grabada la entrevista en mi canal, me dijo, los blancos son peruanos alienígenas. ¿Cómo es eso? ¿Te explicó eso? Sí, sí. Existen peruanos originarios, ya, y existen peruanos alienígenas, o sea, peruanos que se llaman peruanos, pero que vienen de afuera, como decir peruanos importados. Ok. Y por lo tanto, y lo que yo le respondí es, ¿y qué hacemos con Francisco Bolognesi? Que era blanco, caucásico, hijo de italiano, y es el héroe máximo del ejército. Y se quedó pensando, ¿no? Y me dijo, bueno, creo, él es la excepción, me dijo. No la regla, es la excepción. Es la excepción. ¿Por qué? Porque dentro de este pensamiento, el peruano alienígena, el peruano blanco, el peruano caucásico, es en verdad un extranjero, es un cosplay de peruano. Es un peruano de mentiritas. Es un peruano que no quiere al Perú. Es un peruano alienado que quiere parecerse a europeo o a estadounidense. Y es un peruano que ante el primer problema, abandona el Perú, ¿no? Entonces, esos peruanos no son verdaderos peruanos, son prescindibles. Y ojo, no solamente con el blanco, también está aquí el asiático. Y le dijeron lo mismo a Keiko, ¿no? Ella no es peruana. La misma Brígida le dijo, ella es japonesa, que se regrese a su país. Uh-huh. Se le escuchó a Antauro también decir eso. Y es muy repetitivo, se ha dicho varias veces, no lo tomamos mucho en cuenta, no he visto que se haga un contradiscurso a esto y dejamos que avance. Y acá lo que yo preguntaría es, bueno, ¿quién es el verdadero peruano entonces? Sí, esa es la pregunta que parece que como para ¿no? Título de podcast. Que el verdadero peruano lo determinamos por el color de piel. ¿Quién es más peruano, no? Un aymara, un machillenga, un huanca o un tayán de Piura o un descendiente de Chachapoyas. ¿Quién de todos esos puede decirse yo soy aquí el verdadero peruano? Yo veo ahí difícil que respondan a esto porque el peruano termina en realidad siendo una amalgama, una síntesis viviente, como decía Víctor Andrés Belaúnde. Entonces, el extirpar todos los elementos que hemos heredado del extranjero para buscar lo verdaderamente peruano, en realidad nos hace destruir paradójicamente lo verdaderamente peruano. Y yo con eso pongo el ejemplo de nuestra cultura. Todos nuestros elementos culturales que tomamos como peruanos netos son también una síntesis. El pisco no es inca. Los españoles trajeron la uva. Si yo voy a decir que voy a extirpar lo extranjero porque la uva es europea y no es netamente peruana porque vino con los españoles, yo no voy a encontrar el pisco, yo voy a desaparecer el pisco porque yo no puedo hacer pisco sin uva. Uh-huh. Si yo digo que voy a extirpar todo lo extranjero de la marinera, del huayno, porque muchos piensan que los incas bailaban huayno, y no es verdad, los incas no tenían instrumentos de cuerda,
Eso también vino desde Europa. Entonces, voy a destruir todas nuestras bailes, danzas y costumbres que tomamos como autóctonas, pero vemos que son una suma. Y tal vez el mejor ejemplo de eso es el plato de ceviche. Un plato de ceviche tiene elementos de por lo menos 4 culturas. Porque ya los mochica cocinaban el pescado con tumbo. Entonces, esta cocción del pescado utilizando un ácido es mochica. Pero el choclo y el camote son andinos. Pero porque no tenían el limón. El limón vino con los españoles. Y la cebolla es herencia árabe. Y algunos incluso aseguran que la palabra ceviche viene de iskabich, que era el escabeche árabe, que es un encebollado. Entonces, tú tienes ahí por lo menos influencia moche, andina, española y árabe. Si yo le voy a quitar los elementos extranjeros diciendo esto no es lo verdaderamente peruano, sino que yo tengo que quitar todo lo extranjero para quedarme con lo verdaderamente peruano, yo no voy a encontrar lo verdaderamente peruano, yo voy a destruir el ceviche. Me voy a quedar con ¿qué? Pues con un pescado con tumbo y con camote y choclo. Sí. Lo que queda claro, Rafael, es que ese discurso disonante, ese discurso que petardea de alguna manera la unidad nacional, se viene justamente de quienes deberían de amalgamar, de quienes deberían de juntar, ¿no? Sí, de ayudar. Curiosamente, quien nos juntó a todas estas etnias, porque claro, yo diría, un huanca es más peruano que un quechua, o que un aymara, o que un shipibo, o que un tayán, o que un chimú, ¿no? ¿Cuál de todas esas etnias que ya existían incluso desde antes del incanato son las verdaderamente peruanas? Y nos vamos a dar cuenta que ninguna, sino que el inicio de nuestra unión lo hizo el Inca Pachacútec y luego su hijo Tupac Yupanqui. Y su proyecto fue el de integración. Y su voluntad era que ni siquiera era voluntad de ellos, sino era lo que llamo la voluntad del sol, porque es una revelación que en un sueño se le aparece el sol a Pachacútec y le dice, tú vas a sujetar a todas estas naciones. Es esa unidad, es esa integración. Entonces, si realmente yo voy a defender al proyecto tahuantinsuyano, como tanto dice Antauro, lo primero que debería abogar es por esa síntesis, por esa integración, porque ya los incas hacían traslados de poblaciones, los llamados mitimaes, justamente para... ¿Trasladar cultura? Trasladar cultura, trasladar tecnología, trasladar etnias, trasladar ADN. Esto me lo comentaba una amiga que es bióloga, Pierina, un saludo para ella, participó de la elaboración del mapa genográfico del Perú, o sea, el mapa genético. Ah, mira, qué interesante. Tanto que se habla dónde están los genes del verdadero peruano. Ya. Y cuando ella me mostraba el mapa genográfico del Perú, es pues como un mosaico, es un rompecabezas que has lanzado las piezas así en el suelo. Y me decía, y nosotros podemos rastrear los traslados de poblaciones y que encuentras cañaris del Ecuador, los encuentras, ADN de los cañaris del Ecuador los encuentras en Cusco. Y decía, nosotros podemos saber que ellos vinieron con el traslado de Francisco Pizarro que llevó cañaris de Ecuador a Cusco. Y así, y me dijo, y la gran mayoría se remonta a la época prehispánica, o sea, eso ni siquiera vino con los españoles. Ya los incas te movían poblaciones por todos los Andes. Y por lo tanto, este mosaico viene desde los incas. Entonces, ¿yo qué puedo decir acerca de quién es el verdadero peruano? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una comparación infantil, ¿no? Digamos, o sea, veo la foto de los incas y digo, yo me parezco a un inca, entonces yo soy verdadero peruano. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Pero yo diría, más que infantil, es ideologizada. Porque viene de una dicotomía que ya vengo denunciando desde hace tiempo, que tanto daño nos ha hecho a nuestra educación. Estas dicotomías de opresor y oprimido, conquistador y conquistado.
invasor e invadido. Ujú. Y que, bueno, tú encuentras sus raíces en mucha literatura del siglo XX, especialmente Mariátegui, pero que se instaura en nuestra educación con la reforma curricular de 1972 realizada en el gobierno de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. Y acá es donde se nos mete en los colegios esta idea de que existen los peruanos opresores y los peruanos oprimidos, y que llegaron los extranjeros, llegaron los invasores, llegaron los españoles a oprimirnos, a humillarnos, a saquearnos y a robarnos, y sus hijos son los criollos blancos caucásicos que nos siguen robando hasta el día de hoy. Porque ellos se parecen a los españoles. Porque ellos se parecen a los Así, de españoles. raza. Y verás por ahí, en alguna ocasión lo encontré, me gustaría que se difunda más, un video del himno nacional que se pasaba en esta época. Porque en televisión nacional se pasaba el himno nacional 2 veces al día, imagínate. Bueno, ahora también, ¿no? Pero en esa época se hacía al mediodía y a las 6 que digamos, se cortaba la franja de programación. Y en la parte donde dice largo tiempo el peruano oprimido, se mostraba, con animación obviamente, a un conquistador español con su morrión, con su armadura, y que llevaba con cadenas a andinos, pero no de esa época, no a incas, sino actuales, ¿no? O sea, con su chullo, con su poncho, que eso viene, la pollera viene de Castilla, el chullo dice que es la crispina medieval, ni siquiera los incas tendrían digamos, estas prendas. Los incas no utilizaban chullo. Esto parece que tiene un origen europeo y por lo tanto sería totalmente anacrónico esta visión, pero pues se muestra, ¿no? Como al andino, al campesino, que es llevado por cadenas por un español, por un conquistador español. 2 veces al día, todos los días. Entonces, claro, pues esto te perfora el cerebro, ¿no? Esto te mete la idea que vemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se repite esta búsqueda de la dicotomía, del enfrentamiento entre los propios peruanos, de decir que los blancos, los limeños, los caucásicos son los invasores, son los hijos de los genocidas y no son los verdaderos peruanos. Y el cobrizo, el andino, ese es el verdadero peruano que merece gobernar, que merece pues tener una primacía por encima del blanco que lo está oprimiendo. Ahora, y a propósito, para los que recién se conectan y los que están conectados ahorita a través de Origen Stream, ¿por qué hemos elegido este tema justamente, ¿no? Polarización en el Perú, porque hemos visto los resultados, los seguimos viendo, están 50-50, ¿no? O sea, desde el domingo se supo de que la cosa iba a estar tan pareja, de que creo que nadie podría decir que ganó las elecciones, digamos, por mayoría aplastante, que podría decir, el pueblo me ha dado a mí la potestad de gobernar este país. Lo que se lee es que, al margen de quién gane, ¿no? Oficialmente, es un país dividido. Es lo que venimos denunciando y tú lo haces a través de tu trabajo hace tiempo. ¿Qué es lo que ha dividido? ¿Por qué puede haber 50-50? ¿Por qué puede haber como una especie de 2 países, ¿no? Que se pelean? Eso pareciera, pues, ¿no? Y lo dice la votación. Justo han puesto ahí en la pantalla cómo va la votación. Está 50-50. O sea, eso estadísticamente, pues, es casi imposible. En los años 80, en los años 90, recuerdo siempre ahí había una mayoría aplastante desde las elecciones municipales y cualquier tipo de elección. Siempre había 30 y tantos % para uno, los otros 10, así, o 40 y tantos en la época de Alan, cuando Alan gana en el 85, por ejemplo. O sea, sí, arrasó. Sí. Entonces, pero esto ya que se está viendo de hace varios, ¿es porque ya el discurso está calando? No. Es más, yo diría que esos números, no sé si decirlos que son ficticios, pero que no reflejan la realidad. No, pero sí refleja una realidad de división, de un Perú dividido. Una realidad, pero no en esa proporción. Ya. ¿Por qué? Porque también esto es algo que conversé mucho en Cusco y muchos de los que hablé incluso estuvieron, voy a decir, unánimemente de acuerdo en que en Lima no se entiende la realidad andina.
Porque yo les preguntaba, oye, acá es verdad pues que tú ves los números de Cusco, ¿no? Y ves pues 70%, en algunas regiones, en algunas comunidades, 80, 90% a favor de Sánchez. Tú dices, yo le decía, oye, ¿esto de verdad es así? ¿Acá hay fraude? ¿Acá han metido manipulación? ¿Han metido mano? ¿O realmente todos en las comunidades están a favor en contra del Fujimorismo, de Keiko? ¿Cómo funciona esto? Y básicamente lo que todos me respondieron es, ustedes no entienden cómo funciona acá. No han descifrado el pensamiento andino, comunitario andino. Y lo explicamos con una cuestión muy simplista, creo yo, pero que nos hace lógica, pero que tampoco es tan así. Decimos, bueno, como decía, creo, ¿en qué canal fue que dijeron? Son pobres, no tienen nada que perder, una afirmación muy controversial que levantó mucho polvo, pero nos escudamos en la pobreza y en la exclusión, ¿no? Bueno, son, como están fuera del sistema, obviamente están molestos con el sistema y se nos hace muy lógico, ¿no? Son personas pues que no reciben los servicios básicos del Estado, entonces van a ir en un voto antisistema. Y no es así tampoco. Eso es una explicación que incluso yo diría que viene bastante de la izquierda para justificarse más bien el enfrentamiento y que sí exista una revolución y que exista pues un cambio radical. Cuando más gente de lo que aparece en los números está a favor de la derecha, ya sea de López Aliaga, de Keiko, no voy a decir nombres, e incluso no está de acuerdo con la izquierda, pero votan por la izquierda. Eso es lo que no entendemos, que en las comunidades andinas tú puedes ser fujimorista y votar por Sánchez. ¿Por qué? Porque el voto es comunitario. Esa no es nuestra realidad. En nuestra realidad el voto es individual. Yo voto por quien me da la gana y nadie me va a decir por quién votar. En las comunidades se vota en bloque. Me has hecho acordar de algo. ¿Sí? Y se dice, me has hecho acordar. acá todos vamos a votar por este candidato. Y todos votan por ese candidato porque, a ver, como ahí mismo están las mesas, como ahí mismo están los miembros de mesa, todos se conocen entre todos se conocen su letra, saben que no pueden engañar, saben que no pueden decir, no, sí, yo voy a votar por este, te voy a hacer caso y después escondidas voto por otro. No, el miembro, el que está en la mesa va a decir, esta es la letra de tal, oye, mira, tal votó en contra de nosotros y le hacen un cargamontón. Entonces, el voto en el interior es comunitario, se vota en bloque. Y tú incluso no puedes estar de acuerdo, pero no importa, tienes que votar dentro del bloque que se ha acordado. Ahora, esa presión puede ser cultural, puede ser social, en algunos casos incluso puede ser violenta, ¿no? Sí, yo creo que en la mayoría de los casos. Sí. No quería decirlo, pero en la mayoría de los casos es, vamos, acá se hace lo que yo digo y si no lo haces... Te atienes a las consecuencias. Te atienes a las consecuencias. Sí, así es. Entonces, no es cuando y por eso yo tampoco estaba de acuerdo cuando en elecciones anteriores se decía, es un imposible estadístico que en una comunidad haya 100% de votos a favor de Pedro Castillo. No es un imposible estadístico. Sí se da bajo este pensamiento. Votan en bloque. Votan como comunidad. Claro, así no estén de acuerdo. Así no estén Pero de entonces acuerdo. el que tiene el que tiene la fuerza o el que puede ejercer fuerza es el que hace que voten a favor de quien él piensa, ¿no? Eso es. Ahí está. Es un pensamiento muy feudal, ¿no? Es un pensamiento muy de... El señor feudal acá, el curaca, es el que va a decidir el voto de todos los que están en su comunidad. Y por lo tanto, interesante. La gran estrategia de la izquierda ha sido convencerlos a ellos. Claro. ¿No? Tú convences a esa cabeza. Bueno, pues no se diría convencimiento, pues es... dices al que obliga a los demás. Claro, claro, pero... ¿no? O sea, le metes todo este discurso que estoy hablando a la cabeza y él te va a arrastrar todo este bolsón. Entonces, a ver, mira, sin siquiera, no voy a meterme en temas de fraude ni nada de esto, pero pensando, asumiendo la buena fe de que todo ha sido a la legal, no todos los que han votado
en contra de Keiko están Realmente en convencidos contra. Ujú. que están en contra de Keiko. Interesante. Me has hecho acordar hace un par de años, no recuerdo en qué elección, una persona me llamó del Cusco, de un pueblo cercano, digamos, a la capital del mismo Cusco, y me dijo eso. Ujú. Me has hecho acordar, me dijo, mira, lo que pasa es que es más, hasta tengo miedo que me estén rastreando la llamada, pero te lo estoy diciendo, mira, lo que pasa es que aquí uno va, camina, y aquí sí te obligan, y si se enteran que has votado en contra de lo que todos tenemos que votar, entonces ya fuiste. Sí, yo no entiendo. Oye, me has por hecho qué- acordar eso y por no lo qué tenía se- mapeado, ¿ah? por Ya qué no me se- acordaba. Es que de alguna manera, en algún momento hemos recibido esta información y por alguna razón la obviamos y no la tomamos en cuenta dentro del análisis. O sea, no hay verdadera libertad ahí, pues porque si alguien me obliga, no sé, pues si con un arma o decir, mira, si te quito el beneficio aquí en este pueblo lejano, y yo por miedo tengo que hacer lo que ellos dicen, entonces no hay Pero libertad en este ¿cuándo ha país. habido verdadera libertad para votar en el Perú? A ver, por favor. Bueno, en eso- Lima supongo que sí, ¿no? Mira, por lo menos tradicionalmente durante los 200 años de historia republicana que tenemos, las votaciones no han sido libres. En su mayoría. Mm. Es más, incluso en el siglo XIX se votaba por colegios electorales, ¿no? O sea, cada comunidad votaba por un representante y el representante votaba a nombre de la comunidad y de repente el representante ni siquiera votaba por el candidato de la comunidad, votaba por el que le da la gana. Mm. Pero no voy a O eso. sea, lo Sí, podían comprar también. lo por ahí. podían comprar también, pero sino que voy a cómo se elegía ese representante. Y qué curioso, qué casualidad, siempre el que contaba los votos era el partido que terminaba ganando su representante. Entonces, Muy cuando, conveniente. cuando se dieron cuenta de esto, las ánforas, o sea, terminaba la votación y cuando terminaba la votación comenzaba la verdadera elección. ¿Por qué? Porque las ánforas se la disputaban en guerras campales, incluso con pistola, a balazo limpio. A balazo limpio. A balazo limpio se disputaban el ánfora. Porque sabían, ¿no? O si el otro cuenta los votos, su candidato va a ganar. Entonces yo tengo que contar los votos. Y cuando la pelea escalaba, comenzaba a sacar pistolas y se agarraban a balazos. Aquí no podía haber el consenso de decir, vamos a sentarnos a contar juntos. No. Ahí te das cuenta cómo no ha habido libertad para votar, pues. Y de hecho, uno de los presidentes, Echenique, antes de ser presidente, terminó herido en una de estas balaceras. Porque se disputaban el ánfora a balazos. Y claro, el que tenía menos muertos terminaba tomando el ánfora, contaba y decían, ay, gané yo. Qué casualidad. A ver, esto es libertad, esto es democracia, esto es representatividad. Eso no ha existido en el Perú, tradicionalmente Ya. hablando. Y si hablamos del voto universal, recién comenzó en el 79. O sea, la primera elección que tuvimos con voto universal fue el 80. Hace ahorita, Claro, atrás, claro. a la vuelta de la esquina. 46 años. Y por eso tú ves que todos los análisis históricos electorales se hacen a partir del 80, porque antes pues te votaban élites. Sí. Y aparte que creo que las Fuerzas Armadas tenía todavía esos rezagos de querer cualquier cosa meterse, ¿no? Sí, no, por supuesto. También teníamos militarismos, interrupciones, ¿no? Entonces, todavía después de 200 años, no nos hemos, no hemos asimilado el concepto de votar en libertad. Sí, y de tener las condiciones para que No, votando en libertad ni hablar. podamos hacer un conteo, un escrutinio No, pues no. transparente, ¿no? Que los resultados sean el reflejo real de lo que la gente, en su mayoría, porque también creo que hemos llegado a la conclusión que la democracia, que la verdad no es democrática necesariamente, ¿no? O sea, no porque la mayoría diga algo va a ser verdad o va a ser lo Claro, mejor, eso ya estamos así es. convencidos de eso. Ahora, la cuestión es qué tanto la democracia nos está ayudando, qué tanto estos discursos polarizadores están ayudando a un país que ya de por sí, como tú No, bien para lo estás nada. explicando, está dividido de hace siglos. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es
¿cuál es la alternativa? ¿Por dónde empezamos? A mí se me ocurre, te lo decía hace un rato, y creo que tú también ya tienes un poco la fórmula. Bueno, ir con los niños, ¿no? Ir con los chicos, en los colegios. Ir desde el discurso que se enseña en los colegios, ir por... Pero hay que obligar la a hacer narrativa. Pero por eso, hay que obligar a que dar un discurso transparente. ¿Quién obliga a eso? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es quien define la currícula escolar. Y tiene que obligar a enseñar... No, o sea, a ver, es que, bueno, ahí yo también tengo la duda, ¿cómo va a obligar a enseñar un curso que ya no existe, ¿no? Que es el de historia. O sea, lo primero que tendría que hacer, el primer cambio que se tendría que dar en el Perú es volver a poner en la lista de cursos historia del Perú, separado. Educación cívica, que yo creo que también es muy necesario. Sí, Ya vemos que estamos formando peruanos sin civismo, ¿no? sí, sí. Y incluso, recordarás, en nuestra época se llevaba geografía, historia Sí, universal, ¿no? claro. Todos esos se han fusionado en un solo curso, que es ciencias sociales, que es persona social Ciudadanía, creo. persona social en primaria. Sí, sí, sí. Entonces, Personal social, le llaman. personal creo. social, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, el mostrar qué entendemos como Perú y qué entendemos como peruanidad. Ese tiene que ser el primer paso. Porque mientras que no tengamos claro qué es lo que nos une como peruanos, qué es la identidad peruana, entonces vamos a seguir en estos trompos en donde se va a seguir enseñando que hay verdaderos peruanos, que hay falsos peruanos, y que nos va a terminar enfrentando entre nosotros, y que la guerra va a ser entre nosotros. Ya no va a ser pues empujar el auto para que el Perú sea mejor, para solucionar nuestros problemas, sino vamos a enfocar nuestros problemas en otros peruanos. Y ahí vamos a gastar energías en enfrentarnos y en vernos como enemigos. Sí, 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 sí. Es como un síndrome un poco patológico, ¿no? Que tenemos de ver a los demás que no piensan como uno, como enemigos, cuando en realidad creo que el único enemigo que tendríamos que tener es la violencia, venga de donde venga, ¿no? Ese tendría que ser nuestro enemigo. Pero después un peruano que piensa distinto no debería ser nuestro enemigo, debería ser una persona con la cual tenemos que consensuar, sentarnos, decir, oye, a ver tus ideas, ¿no? Claro. A ver, ideas por acá, ideas por allá, ideas del interior, ideas de Lima. No descartarnos con ese discurso que siempre es mal utilizado y que está resultando, porque ¿sabes qué me he dado cuenta también en esta elección? No sé si estés de acuerdo conmigo. El peruano en el fondo también vota con esperanza. Es decir, cree el discurso. O sea, el discurso más bonito lo cree y dice, sí, va a darse. No, tú me estás asustando, dice. No es terrorista, no tiene ligazón con terroristas. No. Es mentira. Sí. Me quieres engañar, dice. Y tú le pruebas, ¿no? Dice, no. Es porque creen en el político que se arroga este discurso moralizador, este discurso, digamos, pacificador, y este discurso que yo te voy a dar lo que necesitas. Y no te preocupes, que yo te lo voy a dar, y si te tengo que dar una casa en Miraflores, te la voy a dar. Entonces la persona pues se la cree, ¿no? Dice, sí, y mírame, y mira mi apellido, yo sí soy peruano, con lo que estabas explicando. Entonces la persona pues que ve, dice, sí, pues te creo. Ya no piensa más, no cruza más, simplemente marca, dice, confío en ti. Claro. Eso es lo que está pasando, es lo que yo creo. Es como que somos medio inocentes también a la hora de nuestra cultura política, a la hora de marcar, como que creemos todo. ¿También tú crees? ¿O? Sí, mucha esperanza. Ese es un lado, pero también el otro lado es el antivoto, ¿no? El miedo al otro. Entonces, claro, yo voto por Keiko no porque me gusta Keiko, sino porque le tengo miedo a Fujimori. Y yo no voto por Fujimori, no porque yo no voto por Fujimori porque le tengo miedo a Sánchez. Y yo voto por Sánchez no porque me gusta Sánchez, sino porque le tengo miedo a Fujimori. Y al revés también. El de los dos lados. De los dos lados hay ese miedo. A ver, eso lo puedes leer en Twitter. Ahorita nomás todos los comentarios que han habido diciendo pues que se viene una época de opresión y de represión y de autoritarismo y de neofascismo. Que tú lo lees y dices, esta persona no está inventando. Esta persona realmente se cree. Se cree el discurso, sí. Se cree de
de que con la vuelta de Keiko va a venir un neofascismo autoritario, impositivo, represivo, perseguidor. Entonces, claro, de repente ni siquiera... son personas que incluso en la primera vuelta no han votado por... A ver, creo que ni Sánchez ni Keiko han sacado una amplia mayoría en primera vuelta. Y ahí te das cuenta que la polarización viene más del antivoto que de creerse el voto. Y creo que eso ha sido en gran parte, incluso ha jugado en contra de los antifujimoristas, especialmente con esta última entrevista que Curwen le hizo a Nieto, pensando pues de que Nieto iba a lanzarse en contra del fujimorismo y que con eso ya iban a clavar el último clavo del ataúd del fujimorismo, y terminó siendo todo lo contrario. Terminó pues dándole un nuevo aire, ¿no? Marcando distancia con... Tal vez ese poquito con el que va... Que de repente, así, bueno, eso ya dicen muchos, ¿no? Que el que le ha dado pues el impulso, el último empujón, y por lo tanto, que de repente sin esa entrevista no estaríamos viendo los números que estamos viendo ahora. No sabemos cuál va a ser el resultado final, pero no podía... Tú ves que el entrevistador no podía creer, no concebía en su mente que alguien no caiga en esa polarización, ¿no? Que si es de izquierda, entonces tiene que ver a Keiko como el mayor cuco de la historia. Y por lo tanto, cuando le dicen, no, yo no me voy a aliar con los otros tampoco porque son peores, el tipo pierde los papeles, se agarra la cabeza y ya no sabe qué hacer. Y eso es también en parte porque tenemos un pensamiento muy de barra brava. Si no eres de la U, entonces eres de la Alianza. Sí, es cierto. Y si criticas a la U, debes ser de la Alianza. Y si criticas a la Alianza, tú debes ser de la U. Y por eso los mismos políticos no se sientan. Y no se sientan. Sí, porque y ese debería ser el ejemplo para que la gente no se pelee. Pues, y ¡claro! Diga, ay, oye, tu propuesta, tú lo dijiste, no sé, pues, señor Carlos Spa, usted que ni siquiera sacó unos votos considerables. Ya, pero tus propuestas están buenas, ¿ah? Usted, señor Nieto, también, usted es de izquierda, ¿no? Aunque se dice centroizquierda, pero ya, usted también. A ver, no importa. Sentémonos y podamos, porque yo no creo pues que alguien sería pues una persona, un sabio que tenga todos los sabios del mundo en un solo partido. Que también se suele caer en esa idolatría, ¿no? Política, ¿no? Y de repente... mucho de eso ha sucedido incluso con Fujimori, que siguen ciegamente a Fujimori, ¿no? Fujimori es casi Zeus en el Olimpo. Pero tal vez porque hizo algo simple, pues, porque fue y dejó... porque fue y visitó... que es algo que no hace, que cualquiera lo podría hacer, pues no lo hicieron. Pues. A una comunidad que no había recibido una visita desde el Inca. Y por eso, claro, exacto. ¿No? Entonces, claro, vemos mucho caudillismo. Y justamente el hecho que tengamos 30 y tantos candidatos es una muestra total de caudillismo. Claro. Porque no existe en el Perú 30 y tantos planes políticos, ni escuelas filosóficas o políticas. No existe. No llegan a 5. Entonces idealmente debería existir un candidato por cada enfoque político, por cada escuela de pensamiento. O sea, como en Estados Unidos, digamos. Como en Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos. Como en que internamente se sacan los ojos, pero ya uno representa. Así es. Ya, pero yo no me imagino, Rafael, pues sentando, no sé, a la derecha, ¿no? Keiko, está Rafael López Aliaga, ¿quién más puede estar? El mismo Carlos Spa, a Carlos Álvarez, ya por decir. Y que los 4 digan, ya, bueno. O vamos a acordar. Que abra. Vamos a acordar, uno es la imagen. Mira... Ahí yo también me he dado cuenta que debió hacer el fujimorismo con PPK. Porque, a ver, ¿cuál era? No voy a hablar de temas coyunturales, sino de temas de pensamiento. ¿Cuál era la gran diferencia de pensamiento político entre el fujimorismo y PPK? No mucha. Mucha. Tal vez en el tema de la vida y la familia, por ahí, pero... Pero bien pudieron sentarse, al menos en el tema económico. Sí, al menos en el tema económico sí estaba casi igual. En el tema económico bien pudieron sentarse. Ya, pero uno de los dos tenía que haber renunciado, pues, No, digo... Y ahí viene el tema de los cotes de poder y todo lo que la gente está criticando eso. Después de la elección.
Ah, ya, ok, ok. Después de la elección, es decir, oye, ya, ¿sabes qué? Nos dijimos de todo, nos tiramos escupitajos, así es la política, pasemos la página, ahora vamos a sentarnos a construir un Perú, al menos económicamente, sólido, al menos en lo que estamos de acuerdo. ¿Qué hicieron? Se dedicaron a sacarse los ojos y eso generó el auge de la izquierda y después vino Pedro Castillo y todo lo que hemos vivido desde esa elección hasta ahora es básicamente porque no se pudieron sentar PPK con Keiko en lo que estaban de acuerdo. Ya, pero es igual lo que ha pasado en esta última elección, ¿no? Que es igual lo que ha pasado. Rafael López Alega no se sentó jamás con Keiko. Ya, eso es caudillismo. Eso es caudillismo. Y el caudillismo es otro de los grandes males en nuestra política. Ya, pero está alimentado desde arriba o desde abajo. Es decir, la gente necesita el caudillo y por eso lo genera, o el caudillo siempre va a pensar que es el Salvador, el Mesías y que por eso se lanza. Desde abajo hacia arriba. Es la gente. O sea que estamos acostumbrados a la monarquía, entonces. Deberíamos ser. Hubiera sido monarquía de lo que decía San Martín. A ver, explícame, que lo hace en otro programa. La conclusión que tanto repito. El caudillismo es la sombra de la monarquía. Cuando a un pueblo que es realista le quitas su rey, no lo vas a volver republicano, no lo vas a volver democrático, no lo vas a volver igualitario. Va a correr detrás de la sombra de cualquier otra figura que le haga recordar la autoridad del rey. Y eso es el caudillismo. Y eso es lo que es transversal al Perú en toda su historia. Y ni siquiera voy a hablar desde el Inca, desde los curacas, desde los virreyes y desde los presidentes y desde los caudillos, y lo ves en el siglo XIX y lo ves en la guerra con Chile. Cuando tú preguntabas en el Perú, ¿y tú por quién peleas? Yo por Piedra, yo por Cáceres, yo por Iglesias. Tú le preguntabas a un chileno, ¿tú por quién peleas? Por Chile. Entonces, ahí te das cuenta. Entonces es lo que hay que cambiar, pues. Que eso es lo que no eso hay que cambiar aquí. No se va a cambiar eso. Eso no se va a cambiar porque tienes... Mira, ya lo decía San Martín en su época. Ya lo decía, Ignacio Moreno. Ignacio Moreno decía, el Perú destila grandeza por donde lo veas. Toda la grandeza te hace recordar a la figura paternal del Inca. Es por eso que los peruanos siempre se han regido por un cacique, por un inca o por un virrey. Y no van a funcionar sin uno de ellos. O sea, por un líder. Por una monarca, por un inca rey, por una figura que divida el jefe de gobierno del jefe de Estado, que eso yo creo que es la mayor confusión que tenemos. Claro, porque eso es lo que te iba a decir. O sea, es improcedente en estos momentos tener un rey, ser una monarquía, pues, porque al toque te levantaría, habría otra revolución francesa aquí, sería una revolución peruana matando al rey en los próximos años. Sí, yo creo que sí. ¿Crees? Yo no creo que nunca vamos a matar ningún rey. Incluso... Oye, si matan policías nomás, son pero... capaces de reventar, pues, no sé, lo que sea, violentamente. Mira, en estos tiempos. Eso te digo, en este tiempo... Yo creo que habría una especie de revolución francesa de Perú si es que hubiera una monarquía, si hubiera una sola persona que se queda con su dinastía, ¿no? Arequipa es un lugar tradicionalmente rebelde, que se ha levantado en muchísimas ocasiones y que tiene ese orgullo del Misti, ¿no? De ser los hijos del volcán. Y además, tradicionalmente también ha votado por la izquierda en los últimos años. Y por lo tanto se diría que es muy antimonárquico y más si estamos hablando de un rey de España, pues ya. Y es por eso que cuando en el último Congreso de la Lengua iba a viajar el rey de España a Arequipa, todos estos grupos que dices de revoltosos, dijeron acá, la hacemos, por fin, nos dan gasolina para poder armar una protesta masiva anticolonial. Oye, salieron a la calle a decir no al colonialismo y fueron apagados por las voces de toda la gente alrededor que gritaba ¡Viva el rey! Al rey de España. O sea, ni siquiera, imagínate un rey en el Perú. Al rey de España llegó a Arequipa y tú ves los videos, busquen los videos. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Lo que cualquiera pensaría,
uy, a este lo van a linchar en Arequipa, que es rebelde, Arequipa que es anticolonial, Arequipa que es de izquierda. Salió la gente gritando ¡Viva el rey! Porque somos realistas. Ahora, no van a decir ahí, Capitán Perú quiere que el rey de España gobierne el Perú. Jamás he dicho eso. Pero, sino más bien un rey propio. Y ni siquiera un rey autoritario, porque cuando muchos escuchan la figura del rey, piensan en autoritarismo. Y piensan en el absolutismo francés. No. Sino como jefe de Estado. Y que haya un jefe de gobierno, que haya un presidente, que haya alguien que se dedique a ejecutar el presupuesto nacional, que esa es la labor del Ejecutivo, precisamente por eso se llama Ejecutivo, porque ejecutan los proyectos de leyes y el presupuesto nacional. Ya, esa es su chamba. Su chamba no es, pues, reivindicar la dignidad de los peruanos, ni buscar problemas de identidad. Esa no es la chamba de un presidente. La chamba que ni siquiera va a estar preparado para eso. Mira lo que piden para ser presidente, que va a estar preparado para cerrar las brechas de la complejidad del Perú. No, pues. Y eso es a largo plazo. Eso no se puede hacer en 5 años. Totalmente de acuerdo. Todo eso necesitas una figura a largo plazo, una figura monárquica que se dedique a proteger nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra identidad y que nos recuerde a todos que nos une como peruanos, que es lo que tanto necesitamos. Ya, pero al rey lo elegimos como familia con una dinastía. ¿O tendría que ser también elegido por elecciones? ¿Tú lo has pensado alguna vez? Hay todas esas maneras. Mira, en Malasia hay monarquías rotativas. ¿Por qué? Porque al igual que el Perú, existen varias etnias. Y cada etnia tiene su propio príncipe. Y entre los príncipes se rotan la corona cada cierto tiempo. En el Sacro Imperio Romano-Germánico, el emperador era elegido por los príncipes electores. Dentro de una dinastía, obviamente, no era popular. Dentro de una dinastía votaban por el emperador. Y así tenemos que puede ser elegido por una cámara de lores. Imagínate, una cámara de curacas que represente a cada una de las etnias del Perú. Y que entre ellas eligen a alguien que nos represente a todos y que cuide lo que está tan descuidado ahora, el patrimonio, la cultura, la identidad, las lenguas que se están perdiendo y que nos reivindique desde el aspecto social, desde el aspecto de dignidad y de identidad. Claro, pero mientras seamos una barra brava, que si no gana mi equipo, pues el árbitro ha estado comprado, o no sé, pues invento cualquier pretexto y no voy a estar contento con lo que se tiene o el resultado, entonces nunca vamos a llegar a un buen Porque acuerdo. El sistema nos bueno, a ver, ojo que si ahí estoy diciendo tener una cámara de curacas, tenemos que poner de acuerdo a 100 y ya no a 30 millones, ¿no? No es lo mismo tampoco. Y por otro lado, no les estás dando funciones ejecutivas. No puede ejercer un militarismo, no puede ejercer un autoritarismo, y más bien sería una barrera en contra del absolutismo, del autoritarismo que tanto miedo. Que ahora, ¿por qué se vota con miedo? Porque se vota con miedo a la tiranía, de ambos lados. Los de derecha dicen, tengo miedo de una tiranía izquierdista del modo de Venezuela, del modo de Nicaragua, que llega también pues un Chávez, llega un Maduro, llega un Ortega, llega un Evo y se enquista en el poder y concentra todos los poderes. Y por parte de la izquierda dicen, yo tengo miedo de Fujimori, que es autoritario y que su padre fue autoritario y que se quedó 11 años en el poder. Ambos tienen miedo a un autoritarismo. Ambos están votando por miedo a que se concentren los poderes en una sola persona. Entonces, más bien, si separamos en estas dos y que uno sea como el guardián del otro, estamos justamente atacando la raíz del miedo. Ya, pero en términos reales y estamos... En términos reales no va a pasar hasta dentro, hasta que... Mira... No, pero yo me refiero a otra cosa. Yo no sé si pase orgánicamente. No, pero en términos reales te digo, en el sentido de que este es un proyecto país a futuro, que estos cambios no van a ser de una noche a la mañana. Entonces necesitas, 20 años. 100 diría yo. Ya, pero por eso. A no ser de intercalar propuestas de que cuando llego
cambio todo y cuando llegue el otro cambia todo. Si no, Sí. ya, por eso. Y como no se van a poner de acuerdo, necesitan, parece que, porque yo lo he escuchado a Sánchez diciendo también eso, Ujú. nosotros necesitamos un proyecto político, decía. Sí. No de 5 años, sino, claro, Sí, porque sí. él sabe, y también, yo lo he escuchado a la señora Fujimori, y dicen que su papá sí, ya. Pero hablemos de Bukele, por ejemplo. Sí, Ya, el tipo cambió las leyes para reelegirse. sí, Yo creo que por 2 razones. Primero, porque si un cambio no se va a dar en 4 o en 5 años. así es. Se va a ver en más cantidad. Y segundo, para que no lo maten, pues, porque lógicamente si se metió a todos los, los claro. pandilleros, se queda sin poder, lógicamente lo primero que va a hacer es Le matarlo, dan ¿no? Entonces, vuelta, sí. entonces, esto que estábamos hablando del autoritarismo, ¿podrá haber un autoritarismo positivo entonces? Porque es necesario que haya continuidad. Entonces, ahí hay como... A ver, explícame. Creo que ya me entendiste lo que quiero decir. Sí, sí, por supuesto, ya lo entendí, pero es que no necesitas autoritarismo para que haya continuidad. O sea, necesitas que tu ego quede y diga, de lado y digas, mira, este es el proyecto que yo como partido propongo, pero ya yo me pongo al costado y sigue el partido. Y si tú quieres, acá hay No, no. Ah, tú dices, otra persona. tú lo dices desde la forma partidista. Claro, porque es la que nos o- rige ahorita, ¿no? Ok, yo pensé. O sea, la forma es precisamente con un monarca, ¿no? Que se quede todos esos años Hasta que muera. hasta, bueno, o hasta que muera o hasta, porque posiblemente hasta que muera, llevando a cabo este proyecto, pero sin poder sobre el presupuesto nacional y por eso se divide las funciones de jefe de Estado de jefe de gobierno. Mm. Entonces, claro, jefe de gobierno, si lo vas cambiando, ellos son los que ejecutan el presupuesto, pero el jefe de Estado va a construir una identidad nacional a largo plazo. Si la pregunta diré, ¿qué color sería ese señor? Porque aquí... Un rey no tiene colores. No, por La- eso te los digo, o sea, para que políticos la, tienen colores. para que Y quede es la por gente eso contenta. Que ya lo decía Maximiliano de Habsburgo, ¿no? El rey es el que defiende al pueblo de sus propios políticos. Pero si hablamos de una política partidista como como la que tenemos ahora, no, sí tienes razón, eso no va a venir desde los políticos, no va a venir desde los presidentes. Pero yo sí creo que se puede construir desde abajo. Desde abajo podemos ponernos de acuerdo. Y ahí es donde entran lo que tanto se ha dejado de lado en el Perú durante tanto tiempo. Los intelectuales, los libros. No, pero que en el Perú nadie lee. Mm. No, en el Perú y en todas partes del mundo, el arma más poderosa es un libro. Tú pones en un libro unas ideas, un proyecto, un pensamiento que nos una a todos y eso seguramente va a demorar más que si fuera desde arriba hacia abajo. Pero en algún momento nos va a terminar poniendo de acuerdo si es algo que es lógico y que rescate nuestros puntos en común. Y lógicamente ya cuando tienes una masa que está de acuerdo en algo, el político se va a terminar colgando porque va a querer ese bolsón de votos. Entonces, claro, va a tomar más tiempo, pero de alguna manera, sí, al ser de abajo hacia arriba también es más sólido, porque ya no es dependiendo del ego de una persona, como decías, que puede subir a alguien e imponer su voluntad, pero cuando se muera o cuando salga del poder va a venir otro y lo va a deshacer. Como ha sucedido con tantos tiranos y con tantos dictadores que en su momento estuvieron en el poder, tuvieron todo el poder, hicieron lo que les dio la gana, pero cuando salieron, los siguientes deshacieron todo, incluso lo bueno, bajo el argumento de no, esto se hizo en la tiranía, como O esto lo hizo tal y lo personalizó y todo lo que hizo es malo. todo lo que hizo ya es malo. Cuando no es Entonces así no es necesariamente. duradero eso. Pero si viene de abajo hacia arriba, a través del convencimiento de la gente que al ver una idea se da cuenta de que es una buena idea y que nos va a hacer mejores y la comienza también a compartir, eso sí es más a largo plazo y es más duradero. Bueno, tal vez no les va a gustar lo que voy a decir, pero probablemente la raíz de todos los males sea que vivimos en una cultura atrofiada, ¿ya? Atrofiada. ¿Por qué? Hablaba con Capitán Perú en otro canal, me acuerdo, hace unos meses, y él me decía que tenía una experiencia, quiero que la cuentes aquí, que habías estado en... O sea, me habías hablado de un tema en el aeropuerto, ¿por qué aquí, en este aeropuerto en Perú, sí se podrían perder las cosas y en otro aeropuerto no?
Ah, O sea, no, ¿por qué también ya, cuando ya, cuentas la plata en otro ya me país, acordé, sí. uno dice, oye, pero ¿por qué? Acá están desconfiando, acá tenemos que contar, pues, porque si no nos pueden dar menos. O sea, nuestra cultura no será el problema, nuestras costumbres, nuestra cultura chicha, ese de Pepe el Vivo, esa de que, mira, si yo no estoy, entonces, o sea, eso es lo que nos está pasando y desde ahí ya se ve todos los problemas que tenemos y se ejemplifican aquí en las elecciones, en nuestras divisiones y todo lo que estamos hablando, ¿o Sí, no? sí, porque, sí, ya me acordé, era, bueno, que cuando estuve en Japón, Mm, estaba en un café y para acercarme con mi amiga que vive allá a pedir el café, ella dejaba su celular en la mesa para que nadie se siente, ¿no? ya, Y yo estaba, oye, tu celular, no, no, acá nadie se lo va a llevar. así te dijo. Sí, deja tu celular, deja tu billetera, y acá se va a quedar, nadie lo va a tomar. Y claro, y para mí era inevitable estar mirando, oye, que nadie se lo Por lleve, si que nadie se acaso. lo robe, ¿no? Ya. Y claro, uno dirá, pero ese es Japón, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Pero yo sí veo que en otras partes del mundo, por lo menos hasta hace poco, habían esas como ánforas donde habían periódicos y una persona metía una moneda y sacaba un periódico. Y acá no habían porque se sacaban todos los periódicos, ¿no? Y eso sí, yo lo he visto hasta en los países vecinos, lo he visto en Chile, lo he visto en Ecuador, lo he visto en Colombia. Y yo decía, ¿y por qué esto no puede haber en el Perú? ¿Por qué en el Perú siempre tenemos que estar pensando, me van a robar, me van a estafar, me van a engañar? Todo es robo y, y eso se termina reflejando también en las elecciones. Pase lo que pase, uno va a gritar fraude, porque estamos acostumbrados a que nos roben por todos lados y a que nos engañen por todos lados. Entonces, eso yo diría que más que un problema cultural, yo diría que es producto de un sistema desestructurado. Porque claro, en arcas abiertas el justo peca, ¿no? O Ujú. sea, claro, si tú no, si no hay un control, si no hay un sistema, entonces, si todo funciona de manera informal, entonces es más fácil incitarte a la trampa y al engaño. Y la informalidad es la característica transversal en el Perú, en la política, en la economía, en la empresa. El 80% de la economía del Perú es informal, o sea, no está en un sistema, no está inscrito en registros públicos, no pagan impuestos, es ambulatorio. Y por lo tanto nos acostumbramos a trabajar al margen de la ley, es lo más normal del mundo. Trabajar al margen de la ley, no Normal obedecer al aquí. sistema, acá, en el Perú, ¿no? Cosa que sería impensable en otros países. Y, y eso por qué es, ¿no? Por qué nos gusta trabajar al margen del sistema, al borde del sistema, sacándole la vuelta a la ley? Y yo no veo que ahí el problema sean los peruanos. Ahí el problema es el sistema, porque el sistema es nocivo, el sistema es agresivo. Entonces, yo me tengo que ver obligado a irme al margen del sistema si el sistema me es agresivo a mí. Y en el Perú, otra vez, por este pensamiento dicotómico, Mm. nos enseñan que el que triunfa es el malo, el que es rico es el malo, el empresario es el enemigo. O sea, porque robó tiene plata. El empresario es al que hay que quitarle, al que hay que sacarle su riqueza. Entonces, claro, ahí no nos dicen pues que un ambulante también puede ser empresario, que un migrante del interior también es empresario.